Hola amigos, les habla el profe Carlos, bienvenidos a Profe Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. El día de hoy vamos a desarrollar otro video de nuestro curso Física denominado Conversiones de Volumen, donde vamos a mirar cuáles son las unidades del volumen y cómo realizamos las conversiones de ellas. Vamos a hacerlo. Para iniciar vamos a leer la siguiente definición sobre conversiones de volumen, que nos dice: la unidad principal de volumen es el metro cúbico. Otras unidades de volumen son kilómetro cúbico, que lo representamos con la K mayúscula, la M elevado a la 3, hectómetro cúbico, que lo representamos con la H mayúscula, la M elevado a la 3, decámetro cúbico, que lo vamos a representar con la D mayúscula, la M elevado a la 3, metro cúbico, que sería representado con la M minúscula elevado a la 3, decímetro cúbico, que lo vamos a representar con la D minúscula, la M elevado a la 3, centímetro cúbico, que lo representamos con la C minúscula, la M elevado a la 3, y milímetro cúbico, que lo vamos a representar con la M elevado a la 3. Es muy importante que diferenciemos decámetro cúbico y decímetro cúbico, recordando que decámetro es con D mayúscula y decímetro con D minúscula, y que la unidad principal del volumen son los metros cúbicos. Ahora vamos a ver las equivalencias. Un kilómetro cúbico va a ser igual a tener 1000 millones de metros cúbicos. Un hectómetro cúbico va a ser igual a tener 1 millón de metros cúbicos. Un decámetro cúbico va a ser igual a tener 1000 metros cúbicos. Ya sabemos que el metro es la unidad de referencia. Un decímetro cúbico va a ser igual a tener 0,001 metros cúbicos. Un centímetro cúbico es igual a tener 0,000001 metros cúbicos, y un milímetro cúbico es igual a tener 0,00000001 metros cúbicos. Excelente. Para terminar con la definición vamos a leer lo siguiente que nos dice: observamos que desde los submúltiplos, que son las medidas menores que el metro cúbico, que están en la parte inferior, hasta los múltiplos, que son todas las medidas mayores que el metro cúbico, que están en la parte superior, cada unidad vale 1000 más que la anterior. Por lo tanto, el problema de convertir unas unidades en otras se reduce a multiplicar o dividir por la unidad seguida de tantos tríos de cero como lugares haya entre ellas. Para entender un poco mejor, ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Pero antes de hacer los ejemplos, vamos a hacer la escalera donde vamos a ubicar las unidades de volumen, iniciando por el kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. Otra cosa que debemos tener en cuenta son las potencias de 1000, porque vamos a ir agregando, como nos decía la definición, tríos de cero. Pero antes debemos tener en cuenta que si pasamos de una magnitud grande a una magnitud pequeña, vamos a multiplicar por las potencias de 1000, y si vamos a pasar de una magnitud pequeña a una magnitud más grande, vamos a dividir por las potencias de 1000. Tengamos en cuenta cuáles son esas potencias de 1000. Por ejemplo, 1000 elevado a la 1 me daría 1000. 1000 elevado a la 2 me daría 1.000.000. 1000 elevado a la 3 nos daría 1000 millones. 1000 elevado a la 4 nos daría 1 billón. 1000 elevado a la 5 nos daría 1000 billones, y 1000 elevado a la 6 nos daría 1 trillón.
El exponente de la potencia nos dice cuántos tríos de 0 agregamos. Por ejemplo, 1000 elevado a la 5, el exponente es 5, entonces agregamos 5 tríos de 0, es decir, agregamos 15 ceros. Ya teniendo esto, podemos hacer las conversiones. Entonces, el primer ejemplo que nos dan es 7 kilómetros cúbicos, debemos pasarlo a metros cúbicos. Entonces, lo primero que hacemos es tomar la unidad de medida que nos dan, que en este caso es 7 kilómetros cúbicos. Ahora debemos mirar si multiplicamos o dividimos. En este caso multiplicamos porque pasamos de kilómetros cúbicos a metros cúbicos, es decir, de una magnitud grande a una magnitud más pequeña, por eso multiplicamos. Ahora debemos mirar por cuánto multiplicamos. Para ello debemos contar los espacios que nos movimos desde kilómetros cúbicos hasta metros cúbicos, que sería 1, 2, 3 espacios. Entonces debemos multiplicar por 1000 elevado a la 3, que eso nos daría 1000 millones, porque como el exponente es 3, debemos agregar 3 tríos de ceros, que serían 9 ceros en total, y eso nos daría como número 1000 millones. Entonces multiplicamos por 1000 millones, que sería 1000 elevado a la 3. Hacemos la multiplicación, 7 por 1000 millones, eso nos daría en total 7000 millones. Es decir, 7 kilómetros cúbicos es igual a tener 7000 millones de metros cúbicos. Ahora vamos para el segundo ejemplo que nos dice 13 decímetros cúbicos, debemos pasarlo a milímetros cúbicos. Tomamos la unidad que nos dan, que sería 13 decímetros cúbicos. En este caso también vamos a multiplicar porque pasamos de una magnitud grande a una magnitud más pequeña. Miramos por cuánto multiplicamos contando los espacios, que sería 1, 2 espacios, eso sería 1000 elevado a la 2, que sería equivalente a 1 millón. Entonces multiplicamos por 1 millón porque agregamos 6 ceros, porque el exponente es 2, entonces sería 2 tríos de ceros, que serían total 6 ceros, entonces nos daría por 1 millón. Multiplicamos 13 por 1 millón, eso nos daría 13 millones, es decir, 13 decímetros cúbicos es igual a tener 13 millones de milímetros cúbicos. Excelente. Y vamos a hacer otro ejemplo cuando multiplicamos. Entonces nos dan 18 metros cúbicos, debemos pasarlo a decímetros cúbicos. En este caso tomamos 18 metros cúbicos, también vamos a multiplicar porque pasamos de una magnitud grande a una magnitud más pequeña. Contamos los espacios, que sería un espacio, entonces debemos multiplicar por 1000 elevado a la 1, que sería 1000. Entonces multiplicamos 18 por 1000, eso nos daría 18.000. Es decir, 18 metros cúbicos es igual a tener 18.000 decímetros cúbicos. Ahora vamos a pasar para los ejemplos donde debemos dividir, y vamos a empezar con el siguiente ejemplo que nos dice 23 decámetros cúbicos, lo vamos a pasar a kilómetros cúbicos. Tomamos la unidad que nos dan, que en este caso es 23 decámetros cúbicos, y en este caso vamos a dividir porque pasamos de una magnitud pequeña a una más grande. Y para saber por cuánto dividimos, contamos los espacios desde decámetros cúbicos hasta kilómetros cúbicos, que sería 1, 2 espacios. Entonces debemos dividir por 1000 elevado a la 2, que eso nos daría 1 millón. Entonces dividimos 23 dividido en 1 millón, eso nos daría 0,000023, es decir, 23 decámetros cúbicos es igual a tener 0,000023 kilómetros cúbicos. Vamos para el siguiente ejemplo que nos dice pasar 254 milímetros cúbicos a metros cúbicos. Tomamos la unidad. En este caso también vamos a dividir porque pasamos de milímetros a metro, entonces dividimos, contamos los espacios, que sería 1, 2,
3 espacio, entonces debemos dividir por 1000 elevado a la 3, que eso nos daría 1000 millones, entonces dividimos por 1000 millones, entonces 254 dividido en 1000 millones, eso nos daría 0,000000254, es decir, 254 milímetros cúbicos es igual a tener 0,000000254 metros cúbicos. Para terminar vamos a hacer el siguiente ejemplo que nos dice 322 decámetros cúbicos debemos pasarlo a hectómetros cúbicos. Tomamos la unidad, en este caso miramos que debemos también dividir porque pasamos de decámetros a hectómetros, de una magnitud pequeña a una más grande, entonces dividimos, contamos los espacios que solo sería un espacio, es decir 1000 elevado a la 1, es decir 1000, entonces dividimos por 1000, hacemos la división, 322 dividido en 1000, eso nos da 0,322, es decir 322 decámetros cúbicos es igual a tener 0,322 hectómetros cúbicos. Para terminar, es turno que pongas en práctica lo aprendido en este video. Para ello te dejamos los siguientes ejercicios que dicen realizar las siguientes conversiones de unidades de volumen y nos dan los siguientes ejercicios. 360 centímetros cúbicos debemos pasarlo a decámetros cúbicos. 280 milímetros cúbicos debemos pasarlo a hectómetros cúbicos. 70 decámetros cúbicos debemos pasarlo a kilómetros cúbicos. 18 decímetros cúbicos debemos pasarlo a centímetros cúbicos. 16 hectómetros cúbicos debemos pasarlo a milímetros cúbicos y 9 kilómetros cúbicos debemos pasarlo a metros cúbicos. Pero no olvides darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal para que estés atento de todo nuestro contenido. Hasta un próximo video, amigos.